Era otra la historia, repasando, bueno, figuras que tiene el deporte local. Una de ellas, hay muchísimas obviamente, pero nos pareció interesante una charla con Miguel Buxó. Hoy tenemos una primera parte en la que nos vamos a centrar fundamentalmente en su aspecto como jugador de fútbol, ¿no? Que se vio trunco muy joven por una lesión. La próxima semana la parte del entrenador, ahí mucho más vamos a profundizar en eso, pero deja conceptos muy interesantes, Miguel, y por eso queremos compartir esta nota especial con ustedes. Bueno, creo que como a todos, ¿no? Ya a esta altura, con cierto cansancio, con estas limitaciones que tenemos, pero por otro lado con la tranquilidad de que, gracias a Dios, no hay ningún caso, al menos acá en nuestra ciudad, y de alguna manera podemos todavía movernos libremente, y ojalá que no suceda, ¿no? Y si uno tiene en cuenta lo que está sucediendo en el mundo, y no tan lejos, sino más cerca en Mendoza, por ejemplo, capital, bueno, la verdad que por un lado tranquilo y, como te decía, me encuentro también trabajando, me sirve para hacer más cosas en mi casa, para compartir más en familia, así que la familia y la casa agradecida de esta pandemia. ¿Lo deportivo como en stand-by? Sí, creo que es razonable. La gente con la que uno se cruza ahí va a volver el fútbol, ¿qué va a pasar? Yo creo que está difícil. Por la época del año también, cuando esto recién termine y se cumple aquello de que todo el país tiene que estar en fase 4 para que vuelvan los entrenamientos, yo creo que va a estar complicado. Así que sí sirve para que uno vaya repasando o viendo, no sé, algún video de trabajos, de disertaciones que hay en la actualidad de los técnicos, porque creo que todos nos hemos tenido que reinventar con este tema del Zoom, de charlas, de conferencias a través de vía internet, así que creo que todo sirve para alimentarse también, ¿no? Porque de alguna manera tiempo ahora tenemos. Vamos a remontarnos al Miguel Buxó chiquito, cuando empezó, no sé, yo me imagino que vos empezaste jugando al fútbol. Sí. La verdad, yo soy nacido y sigo viviendo en Pueblo de Diamante. Jugábamos en calle de tierra, hoy gracias a Dios ya está asfaltada, pero en aquel momento era poner 2 arcos y una barriada inmensa de chicos, de los cuales llegué yo, de todos aquellos que empezamos, y Alfredo López también y Miguel Rubio. Llegamos a jugar en primera juntos, pero sí, éramos, que se nos hiciera tarde, salir nuestros padres a llamarnos, que ya era muy tarde, que había que entrar y nosotros no queríamos largar el picadito por nada, pero siempre fue fútbol nada más. Incursioné por ahí como hobby ir a jugar con amigos al tenis, pero la verdad que de cara dura, pero el fútbol es mi pasión. ¿Y llegaste a Huracán de chiquito? Fuimos, sí. Claro, sí, bueno, el primer paso fue ir a la canchita de Don Río. En aquel momento era Don Río o El Tranco. Nosotros fuimos a Don Río y la verdad que fue uno de los primeros hacedores de inculcar este amor, ¿no? Esta disciplina que hay que tener para llegar. Y después de ahí sí, ya Don Río nos llevó a Huracán. ¿Y te acordás cuál fue el primer partido en primera? Francamente no, pero tengo algunos recuerdos. Hice creo que 3 goles en mi carrera futbolística en primera. Uno se lo hice a Paredes, otro se lo hice a Gus, y ese de Gus sí tengo recuerdo porque fue una jugada que arranqué desde el área nuestra y llegué a convertir. No es que gambeteé a todo, sino que salí jugando y me proyecté y terminé haciendo un gol. Y después otro recuerdo es un clásico contra Pedal. Mis tíos, los hermanos de mi vieja, hoy en la actualidad queda solamente uno, recontra pedalino, y de ahí aquello que todos dicen a veces, a todos aquellos que quieren a veces meter un poco de maldad dicen que soy pedalino. Pero la verdad es que mis tíos son los que de alguna manera también me llevaban a ver fútbol. Fanáticos de Pedal y de River. A tal punto que cuando una vez sale campeón Pedal, tenían un rastrojero blanco, lo pintaron tricolor. Y me van a ver un partido, un clásico,
y hay una pelota del lado norte que desborda el Laco Calderón, tira un centro y yo en mi afán de rechazar lo metí en contra. Entonces sí son cosas, porque vos encima decís, en un clásico metí un gol de cabeza en contra, era tener mucha mala suerte, y encima con mis tíos en la cancha, que yo sabía que que después me iban a amar seguramente. Pero no recuerdo el primer partido, francamente no. Sí recuerdo... ¿Con cuántos años? Sí, 17. Sí recuerdo el día que en cancha de Pedal el gringo Celuzzi se retiraba, y era un poco el que dejaba el legado, ¿no? Que se retiraba el gringo y entraba yo. Fue en un partido contra Boca, en cancha de Pedal. Y el gringo jugó 15 minutos, creo que fue 15 o 20 minutos, y me tocó ingresar. Ese día la cancha obviamente estaba llenísima porque estaba Boca. Y de alguna manera creo que es el recuerdo, como que el momento de empezar, si bien ya había empezado antes, pero tenía arriba al gringo, entonces bueno, era como que... ¿Y siempre jugaste de central? Siempre jugué de central, sí. Bueno. En mis comienzos fui arquero. ¿Ah, sí? Fui arquero, ajá. Fui arquero, después pasé de delantero y después me llevaron de central. Acá este es tu lugar. Aparentemente sí, se ve que no sé, siempre he tenido o tuve una condición física de ser un tiempista, entonces se ve que eso llevó a los entrenadores a ubicarme en ese puesto. Yo recuerdo la pareja Buxó-Bernardó, pero bueno, deben haber otras. Sí, jugué con Aldunate, con Sergio Aldunate, con Gustavo, en algunas menos con el gringo, Celuzzi, pero sí, digamos que en la época de mayor furor, digamos, fue con Gustavo, ¿no? Quien hacía el trabajo sucio y me los entregaba limpios. Sí, los entregaba casi liquidados, porque la verdad era una defensa muy buena. Siempre se ha caracterizado Huracán por esa entrega, porque adelante también teníamos el Sapo C, que era un batallador, entonces bueno, se complementaba todo. ¿Jugaste en otros clubes? Jugué en Paredes, o sea, fui de refuerzo, ¿no? Sí, en Paredes. Sí, torneos especiales. Exacto, esos los antiguos regionales, para Paredes, para Gus, también jugué. ¿Fuera de San Rafael? No, fui a probarme a Gutiérrez y estuve una semana probándome y no. En ese momento Gutiérrez ya avisoraba lo que iba a hacer, porque tuvo muy buenos jugadores. Era Pablo Cuello, era más chico que yo. Y bueno, era elegir entre un jugador de la casa joven o alguien relativamente de mayor experiencia, y bueno, la verdad es que se ve que no fue el momento. ¿Y tu mejor recuerdo deportivo, ¿no? De Huracán, de esos de partidos, de campañas? ¿Podés sintetizar alguno en especial? Sí, bueno, compartir sobre todo momentos de cuando fuimos a un torneo del interior, que estaba José Magliolo como técnico, que llegamos hasta Belgrano de San Nicolás. Digamos que hacía mucho tiempo que un equipo de San Rafael no superaba fases, y llegamos, no sé si fue a cuartos de final. En aquel momento era un montón, de acuerdo al tiempo que había pasado, que equipos de San Rafael no habían logrado, de ganarle a Gimnasia, eliminarlo de hecho a Gimnasia de Mendoza, los partidos con la Lepra. Sí, la verdad es que en el recuerdo de uno siempre está en general eso, y después haber salido campeón también en 2 oportunidades, y fundamentalmente lo que yo siempre digo, lo que te deja el fútbol, más allá de los títulos, es el compartir, lo que uno ha compartido y las relaciones humanas. Hoy en día todavía tenemos un grupo formado de aquel equipo campeón, con Meca, con el Negro Cortés, el Loco Sosa, Miguel Falcón, que está en Santa Fe. Ese equipo lo dirigía Pedro Macheroni con Oscar Alfaro. El Quito Aranda, Sergio Navarro y Carlito Sabio, que anda por España, creo, eran los profes. Así que, pero bueno, te vuelvo a repetir, son los recuerdos que, más allá de los títulos, es el hecho de que hoy en día podamos seguir teniendo relaciones. Seguro. Bueno, es lo que te deja el fútbol, ¿no? Esa cantidad de amigos, o el fútbol u otra actividad deportiva. Sí, bueno, en este caso porque el fútbol tiene esa particularidad de que si uno tiene la posibilidad de salir
y relacionarse me ocurre, ¿no? Porque tengo gente también, no son amigos, pero sí gente conocida, que sé que si uno golpea la puerta te la abren en Mendoza, en Alvear, o sea, siempre, por suerte, hemos dejado buenos recuerdos. ¿Y cómo fue? ¿Te retiraste por la lesión? ¿Cómo fue? Exacto, ¿Cómo sí, sí. fue eso? ¿Qué recordás de ese...? En cancha de Deportivo, estábamos jugando contra Deportivo, salto a rechazar una... Siempre tuve un defecto que, total, ya no juego más. No me gustaba cabecear, siempre tuve miedo de cabecear. Y eso que soy grandote y que me elevaba, pero me resultaba más fácil elevar la pierna, que muchas veces elevaba más con la pierna que con la cabeza. Y salté a rechazar una pierna, caigo con la pierna izquierda, caigo con la pierna derecha y la pierna se me va para un costado. Y yo sentí como que algo se rompió y en ese momento se me paralizó, me sacan, cuando vuelvo a la normalidad ingreso y quise picar y ahí me caí, ahí se terminó de romper, digamos. Primero algo se había roto y después lo terminé de romper. Y eso hizo que, bueno, no pudiera seguir jugando, no tuve la mejor operación lamentablemente y bueno, nada, me quedé imposibilitado. Por ahí que te quedaba todavía tiempo para... Sí, yo tenía 21 años, había venido River, que recién me preguntabas, a hacer con el Bambino Veira cuando hizo la pretemporada y vino a jugar un amistoso contra nosotros. Recuerdo porque Antonio Andión fue la persona, el dirigente que me dijo que habían preguntado por mí, que habían preguntado condiciones para que les interesaba. Y bueno, eso quedó ahí también. Después surgen esta historia de que si Huracán pidió mucho, no, como nunca se supo la verdad, ni se va a saber, ya a esta altura tampoco me modifica nada, pero en aquel momento sí me sirvió de muchísima ilusión. Era joven cuando tuve que dejar de jugar, pero íntimamente sabía que iba a seguir ligado de alguna manera porque tenía como cierto espíritu de mandón, de mandar, de ordenar y bueno. El puesto también lo amerita, ¿no? El de central. Ahí atrás mirando todo. Claro, vos tenés que ordenar y uno creció mirando al Gringo, al Soya y hablaban y ordenaban, entonces bueno, tenías que sí o sí seguir la misma línea.